Hola, hola. Falta alguien, ¿no? Sí, falta Iván. Ya vamos, ¿eh? ¿Vamos todos? Sí, yo no me puedo ver, no sé por qué, pero bueno. Desactivar audio. Iniciar video ahí, perfecto. ¿Se escucha? Sí. Sí, muy bien. Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno. Habíamos quedado en el inconsciente y ahora vamos a la lógica de la represión. Bueno, como les decía, la lógica de la represión es algo dinámico en la cual entran en oposición recíproca un yo, que es una masa homogénea de representaciones, versus una representación que le es inconciliable, ¿sí? Entonces se genera un conflicto psíquico. ¿Cuál es el modo de solución que tiene el yo para solucionar ese conflicto psíquico? Bueno, un mecanismo defensivo, que es la represión. Sin embargo, lo que ocurre, y es el gran descubrimiento freudiano, además del inconsciente, es que, bueno, ya dijimos algo también, siempre va a ser a partir del yo que parten las represiones, ¿sí? A partir del yo van a partir las represiones. Sin embargo, el yo tan ingenuo, creyendo que en apartar ese contenido, esa representación que le generaba conflicto, etcétera, etcétera, iba a poder solucionarlo con el mecanismo represivo, termina padeciendo, ¿sí? Termina generando neurosis. Lo único que genera la represión es neurosis, es síntoma, ¿sí? Entonces, aquella representación inconciliable que aparta de su conciencia siempre va a retornar a la conciencia, porque la represión siempre es un mecanismo destinado al fracaso. Y el testimonio de eso es el síntoma. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, mucho contenido acá. Pero bueno, es para diferenciar bien. Me pone que mi conexión a internet es inestable. ¿Ustedes me ven bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí? Ok. Sí, sí, por ahora. Sí, se escucha bien. Bueno, Freud diferencia tajantemente lo que es la representación del monto y afecto. El monto y afecto va a estar ligado estrechamente a esa energía psíquica que decíamos que tiene las propiedades de una cantidad, de algo que puede ser contabilizado, de algo que tiene que ver con el orden de la intensidad. ¿Cuán intenso es un estímulo o cuán poco intenso es un estímulo? ¿Sí? Entonces, la representación, por un lado, está vinculado al orden de las ideas, de los recuerdos, de las palabras,
es lo que puede ser nombrado, lo que puede ser simbolizado. En este sentido, es algo cualitativo, que posee la característica o el estatuto de una cualidad, ¿sí? Porque puede ser nombrado, puede ser puesto en palabras. Una representación puede ser, por ejemplo, una palabra o frase que alguien me dice, una vivencia actual que me hace despertar algún recuerdo que estaba reprimido en la memoria inconsciente del sujeto. Eso es la representación, algo que puede ser nombrado, puesto en palabras, ¿sí? Algo que tiene que ver con el orden de la cualidad y no con la cantidad. En cambio, la noción de monto y afecto tiene que ver con lo que no es abordable por la palabra, con lo que no puede ser nombrado o simbolizado porque tiene que ver con una cantidad, con algo que se contabiliza. Es la carga energética que lleva adherida a una representación. Entonces yo les doy el ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo que me digan a mí, ah, sos un boludo, o que me digan, sos un boludo. ¿Se entiende? Es la misma representación. Es el mismo contenido, es la misma idea, es el mismo contenido, es la misma cualidad. Sin embargo, lleva otra intensidad, lleva otra carga energética adherida, esa representación que es la misma. Sos un boludo. Es como más tranqui, ¿no? Es como un amigo diciéndome, ah, sos un boludo por haber hecho tal o cual otra cosa. Sos un boludo es como más problemático, más determinante. Entonces, el monto de afecto es lo que tiene que ver con la intensidad que lleva adherida la representación, ¿sí? Si la representación que se le presenta al yo presenta una carga demasiado intensa, generará angustia y el yo se defenderá acudiendo al mecanismo defensivo de la represión a fines de tratar como no acontecida a dicha representación, ¿sí? Entonces la va a reprimir. Bueno, el destino de la represión, digamos, va a ser diferente en la neurosis obsesiva y en la histeria. Freud, no sé si leyeron, les pasé algunos textos para que leyeran. El primero era Las neuropsicosis de defensa, y hace una diferencia tajante entre los mecanismos que operan en la neurosis obsesiva y en la histeria. Bueno, la situación inicial, tanto en la neurosis obsesiva como en la histeria, va a ser la misma. Una situación de conflicto psíquico, por eso están las espaditas rojas acá, no sé si la ven, va a estar el yo, que es esa masa homogénea de representaciones, que va a entrar en conflicto psíquico con una representación que le resulta intolerable, representación intolerable, que lleva adherido una carga energética bastante intensa, podríamos decir, un monto de afecto bastante elevado, ¿sí? Entonces, ante semejante conflicto psíquico, ¿cómo va a operar el yo? Acudiendo al mecanismo de defensa represivo, ¿sí? Entonces, esa representación inconciliable va a ser desalojada de la conciencia a ese grupo psíquico separado que Freud posteriormente va a llamar inconsciente. Sin embargo, el destino del monto de afecto, o sea, el destino de esa intensidad, de esa carga energética que llevaba adherida a esa representación, no va a ser el mismo destino. Freud dice que el monto de afecto nunca se reprime. Va a sufrir otros destinos, pero nunca el de la represión. Bueno, en el caso de la neurosis obsesiva, el monto de afecto va a ser desplazado. ¿A dónde? A otra representación, en sí nimia, o sea, no intolerable, ¿sí? A una representación que sea consciente, que no le genere displacer al yo, que sea, digamos, homogénea con el yo, ¿sí? Que sea banal, que sea trivial, que sea poco importante. Y se va a adherir justamente por ese mecanismo de desplazamiento y se va a generar lo que Freud llamó falso enlace, ¿sí? Se va a tratar de un afecto que es mentiroso, dice Freud.
en la neurosis obsesiva hay un afecto mentiroso. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, bueno, sí. Como dijimos que la represión es un mecanismo que siempre está destinado al fracaso, ¿qué pasa? Aparece el síntoma en el yo. Y el síntoma, en el caso de la neurosis obsesiva, van a ser las representaciones y las acciones obsesivas. Yo me acuerdo que en el PDF que les mandé les di un ejemplo, no sé si lo leyeron, ahora se los leo, porque no me acuerdo bien cuál fue el ejemplo. Bueno, nos asombramos de la preocupación excesiva que les aqueja a las personas neuróticas obsesivas cuando, por ejemplo, les sobreviene a cada rato y con elevada tenacidad la idea o representación de no haber cerrado la puerta de su casa al salir de compras. Y la vemos entonces volver una y otra vez de manera compulsiva a fin de comprobar si la cerraron, y efectivamente la cerraron. Esto conlleva para la persona un esfuerzo psíquico que se traduce como un gasto de energía enorme y de tiempo también, por supuesto. Entonces dice Freud, afecto desplazado o dislocado. Dislocación o desplazamiento del afecto, dice. Se ha generado en el psiquismo de estos sujetos obsesivos un falso enlace porque el afecto que correspondía a la representación originaria, que es la representación intolerable, se ha desplazado a otra representación. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos lo que Freud llama síntoma obsesivo, representación y aso. La representación sería la idea obsesiva de no haber cerrado la puerta, ¿sí? Con llaves. Y la acción sería ese vaivén, ida y vuelta, voy y vuelvo, ¿sí? Ahí va. Bueno, ahí yo les puse igual la imagen de una persona lavándose las manos, una cuestión muy actual, ¿no? Creo que estoy muy obsesivo yo también con eso. De hecho, acá tengo mi alcohol. Bueno, histeria. La situación inicial, igual. Se le presenta al yo una representación que le es intolerable por su carga energética de elevada intensidad, que es el monto de afecto. Esa representación inconciliable también va a sufrir el mismo destino que en la neurosis obsesiva, es la represión, y va a parar entonces al inconsciente o a ese grupo psíquico separado del cual Freud nos habla en los primeros momentos de su obra. El afecto no es reprimido, sino que es inervado somáticamente. Va a parar al cuerpo, ¿sí? Por un mecanismo que Freud llamó conversión. O sea, acá hay una diferencia tajante entre neurosis obsesiva e histeria. ¿Por qué? Porque en la histeria el mecanismo de la represión, si bien fracasa porque termina generando un síntoma en el cuerpo, que el yo lo padece en el cuerpo, se padece en el cuerpo y no en el orden de las ideas, no en el orden de lo psíquico, no en el orden de lo representacional, como en la neurosis obsesiva, ¿sí? Entonces, es más difícil encontrar la causa. Entonces, por ejemplo, tenemos que la persona de un día para el otro se levanta con una parálisis facial o con una parálisis en la pierna y empieza a someterse a un montón de exámenes médicos y no para, y no para, y no para, y no le encuentran la causa, y no le encuentran la causa, y no para de hacerse exámenes médicos hasta que le terminan diciendo, mirá, no tenés nada orgánico, no hay ninguna causa orgánica. Es nervioso, tenés que acudir a un psicólogo. ¿Sí? Por eso les decía que el mecanismo de la represión en la histeria es más exitoso, porque no es tan fácil detectar la causa. ¿Sí? No es tan fácil detectar
que el síntoma tuvo origen en un conflicto psíquico que no se pudo solucionar por vías normales. ¿Sí? En cambio, volvamos a la neurosis obsesiva, ya es sabido que una persona que es obsesiva y que a cada rato que va y vuelve para ver y comprobar si cerró la puerta, tiene un desorden que está en el ámbito de lo psíquico, en el ámbito de lo ideativo, en el ámbito de lo representacional. ¿Sí? Entonces sí, vas al psicólogo de repente, de una. Bueno. El otro cuadro que describe Freud en este escrito, en uno de sus primeros escritos, que son las neuropsicosis de defensa, es la confusión alucinatoria. La situación inicial aplica de igual manera que en el cuadro de la histeria y de la neurosis obsesiva. Se le presenta al yo una situación de inconciabilidad en su vida de representaciones, pero, sin embargo, dice Freud, estos sujetos acuden a un mecanismo defensivo mucho más radical, mucho más energético, mucho más potente que el mecanismo de la represión. Se trata del mecanismo del rechazo o de la desestima. O sea, no hay represión, no hay desalojo de la conciencia. Freud también llamó represión esfuerzo de desalojo, desalojar de la conciencia, no. En este cuadro que se llama confusión o psicosis alucinatoria, lo que va a ocurrir es otro mecanismo, y se trata de rechazar la representación y la carga afectiva adherida a la representación. O sea, de manera conjunta, el yo va a rechazar y hacer como si no hubieran acontecido ninguna de esas dos cosas, ni el afecto ni la representación. ¿Sí? Eso va a desembocar, dice Freud, en una pérdida o fragmento de la realidad. El yo termina perdiendo un fragmento de realidad. Y el sujeto se va a encontrar inmerso en un estado de confusión alucinatoria. Va a pasar lo mismo, va a haber un fracaso de este rechazo o desestima, que no es la represión. Va a retornar en forma de síntoma, por eso fracasa. Pero en este caso los síntomas son delirios y alucinaciones. Freud dirá que a raíz de la pérdida de la realidad que la desestima, que este mecanismo de rechazo supone, estos sujetos se empeñan en crear una realidad nueva, fantasiosa, delirante y alucinatoria, al modo de un parche. O sea, es como ya el síntoma, dice Freud. Se está cortando. ¿Se está cortando? ¿No? Sí, escucha muy mal, Martín. Ahí se cortó todo. A ver. Hola. Bánquenme un segundito, porfa. Voy a ver si puedo... sí, a ver, ¿me escuchan bien ahora? Ahora te escuchamos perfecto. Y se ve bien... Ahora sí. ¿Se ve bien la diapositiva? ¿Se ve? ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Hoy de nuevo lo mismo. Bueno, a ver, porque capaz es la cámara lo que me... A ver si es... ¿Ahora? ¿Me escuchan? ¿Se Ahora ve? sí. Perfecto. ¿Sí?
¿Se escucha? Sí, se escucha Ok. bien. Se ve cortado la imagen, pero se te escucha bien. Sí, es Yo que la me está imagen- pareciendo- No tu imagen, sino lo que está en la pantalla. Ahí está. ¿Cómo? No, que se te veía bien y se escuchaba bien, pero la imagen que compartías de tu pantalla estaba como tildada. Ahí se volvió de nuevo. Ahora Bien. volvió, ahora está bien. Perfecto. Sí. Bueno, entonces decíamos que estas formaciones delirantes, que son los síntomas, las alucinaciones y los delirios, son como un intento ya del sujeto de curación. Son como, Freud dice que es un parche, ¿no? De ese fragmento de realidad que se le acaba de perder por rechazar esa representación con el afecto adherido a ella. Entonces, el delirio y la construcción de una nueva realidad viene a funcionar como un parche, digamos. Y bueno, Freud da el ejemplo de una mujer que tiene una pérdida, pierde un bebé y al rato la encuentra acunando a un bebé no, justamente, a un tronco en sus brazos. ¿Sí? Bueno, pasa eso. Sobre todo en las esquizofrenias más agudas. Bueno, entonces, a modo de resumen, el yo, empeñado en desalojar de la conciencia cierta representación que por su elevada carga afectiva le resulta intolerable y porque entra en oposición con sus principios y valores morales, a ello refiere Freud con el concepto de conflicto psíquico, acude al mecanismo de defensa llamado represión para solucionar dicha situación de inconciabilidad. Sin embargo, no sabe que el destino de la represión es siempre su fracaso. Lo que se desaloja o aparte de la conciencia va a parar ese grupo psíquico separado o inconsciente. Sin embargo, desde allí, lo reprimido sigue ejerciendo sus efectos desde la oscuridad del inconsciente, dice Freud. ¿De qué manera? Retornando en forma de síntoma. Síntomas conversivos en los cuadros histéricos, representaciones y acciones obsesivas en los cuadros de neurosis obsesiva y formaciones delirantes y alucinatorias en los cuadros psicóticos o confusiones alucinatorias. En paranoias también, llama Freud. O parafrenias, en este momento de su obra. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Me siento muy solo. Por ahora bien. Por ahora bien, ¿en Solo serio? todo. Sí, sí, sí. Muy claro, muy claro. Bueno, gracias. Totalmente, Martín. Yo llegué tarde y aún así entendí todo. Bueno, quédate tranquilo igual que se grabó lo anterior, así que después te lo paso. Bueno, conclusión principal, la represión siempre fracasa, el testimonio que da cuenta de su fracaso es su retorno y su retorno es el síntoma. Conversivo en la histeria, representación y acción obsesiva en la neurosis obsesiva y formaciones delirantes o alucinaciones en la psicosis. ¿Sí? Bueno, el uso excesivo del mecanismo represivo genera enfermedad o padecimiento, neurosis o psicosis. Y ese padecimiento es vivido en el yo. No está mal que uno de vez en cuando reprima, y con esto quiero ser claro. Neurosis siempre hay. Pequeño o gran grado de neurosis siempre hay. Lo importante es que no siempre el sujeto acuda de manera excesiva y recurrente al mecanismo represivo, porque se pueden generar patologías bastante padecientes, digamos. Bueno. Yo te puedo hacer una consulta. Va, sí. No, sí. No. Sí. No sé quién habla primero. Yo, No, habla, tranqui. gracias. No,
yo me acuerdo que en la clínica donde sigo trabajando había un asistente que se había obsesionado con que todo tenía que estar súper esterilizado. Iba a chequear, ella decía, yo voy a chequear que esté bien la esterilizadora, en la temperatura que tiene que estar, el tiempo que tiene que estar. Empezó nada, como si nada, pero nosotros empezamos a notar que la mina estaba 2 horas chequeando, nunca aparecía. Terminó claramente, le hablamos, porque aparte odontólogos, no le podíamos decir, che, loca, tenés un trastorno obsesivo compulsivo, pero claramente terminó en una terapia medicada porque no podía irse de la esterilizadora. Ella tenía que estar chequeando todo el tiempo que estuviera andando, que estuviera funcionando, no se podía alejar. Tremendo. Sí, pasa eso, y lo que más ocurre en las neurosis obsesivas, después lo vamos a ver, es que los síntomas en las neurosis obsesivas no los sufre tanto el yo, o sea, la persona que los padece, sino el otro, Por ejemplo, no sé, les voy a dar el ejemplo de una mía que es mega obsesiva, y que es mega impuntual, justamente porque no sale de su casa. Antes de salir de su casa y venir, por ejemplo, no sé, acordó conmigo que a las 9 de la noche venía a cenar acá a mi casa conmigo, ¿no? Y termina llegando a las 11 de la noche porque tiene un ritual que es estar 1 hora haciendo su cama. 1 hora, tiene que quedar perfecta la cama. O sea, le dedica 1 hora al armado de la cama. 1 hora, literalmente, no miento. Entonces, ¿qué pasa con los obsesivos? Por lo general, los obsesivos siempre terminan diciendo, bueno, yo soy así, ¿qué querés que haga? Es como que de una u otra manera se amigan con su síntoma, toman una posición amigable con su síntoma, lo asimilan de una manera tan extraordinaria a su personalidad que llegan a formar lo que Freud llama rasgo de carácter, ¿sí? Es como el carácter del obsesivo. El obsesivo no lo padece como si fuera un síntoma. El que lo padece es el otro. El que padece la impuntualidad del obsesivo es el otro. Yo estoy acá con mi ansiedad o con mi hambre esperando a mi amiga que venga, que se la está pasando haciendo la cama y que no puede parar, y yo me estoy muriendo de hambre. Entonces me la paso llamándola, Valeria, ¿cuándo vas a venir? Tengo hambre. Pará que estoy haciendo la cama, ya me conocés. No, flaca, no es así. Entonces, por lo general, Freud y Lacan sobre todo va a decir que el neurótico obsesivo, los síntomas del neurótico obsesivo son ego-sintónicos. Ego significa yo, sintónicos significa que están en sintonía con el yo, ¿sí? Entonces el neurótico obsesivo está en sintonía con su síntoma, porque toma una posición de amistad con sus síntomas, se llega a amigar tanto con su síntoma que ni siquiera lo padece. Dice, yo soy así, es mi personalidad, es mi carácter. Hasta que, bueno, el otro se llega a hartar en cierto momento y le dice, pará, estás re chapita. No soporto más tu impuntualidad, no soporto más tu carácter avaro, porque ese es otra característica de las personas obsesivas, la avaricia, la compulsión por la limpieza, la compulsión por el orden, sobre todo la avaricia, el carácter retentivo, ahorrativo, eso de no querer compartir lo suyo con nadie, ¿sí? Entonces, es siempre el otro el que se termina quejando de lo obsesivo, ¿sí? Bueno, en fin, después igual eso lo vamos a ver mejor cuando veamos la fase sádico-anal, que tiene mucho que ver con eso. Con la retención de la caca, con la retención de las heces, con lo que se retiene, con lo que se expulsa, etcétera, etcétera. Bueno. Conclusión que se desprende a partir del análisis de la histeria. La histeria es la afección psicopatológica que permitió a Freud y también a Winnicott
postular la existencia de una unidad psicosomática o una integración psicosomática, lo que significa que la mente y el cuerpo no son dos entidades tajantemente separadas ni diferenciadas, como lo pretendía la filosofía cartesiana. No sé si conocen algo de Descartes. Bueno, Descartes postulaba digamos, la filosofía de Descartes postulaba una separación muy tajante entre lo que pertenecía al orden de la razón, de la mente y al cuerpo, ¿sí? Acá está la inteligencia y acá está lo automático, lo que no piensa, lo que no tiene control, digamos, lo descontrolado. Sin embargo, Freud viene a, digamos, a rechazar un poco esa idea cartesiana de que hay una diferencia tajante entre la mente y el cuerpo, diciendo que, bueno, que la histeria da testimonio de eso, ¿no? De algo que pertenecía al ámbito de lo psíquico, de repente va a parar al cuerpo y genera síntoma en el cuerpo, ¿sí? Entonces, al aparato psíquico siempre lo vamos a tener que pensar como una integración o como una unidad psicosomática, ¿sí? Bueno, y acá ya tenemos los puentes lingüísticos, que es característico del cuadro histérico. Los puentes lingüísticos es un concepto de Freud que después Lacan va a ser como una vuelta de tuerca y va, digamos, es el antecedente conceptual de lo que Lacan después va a llamar significante. Bueno, los puentes lingüísticos son las palabras que se hacen carne. Son palabras encarnadas en el cuerpo y que generan padecimiento. Bueno, acá les puse una frase de Lacan que aparece en el seminario 11. Sí, en el seminario 11. El lenguaje es aquel cáncer que atormenta al ser que habla. ¿Sí? Cáncer como una enfermedad, ¿no? Del cuerpo, que se padece en el cuerpo, pero bueno, en este caso es, bueno, las enfermedades psicosomáticas, chicos, está claro cómo tienen raíz en algo, la causa en algo psicológico, y devienen un padecimiento corporal extremo. Bueno, y a raíz del estudio de las histerias, Freud descubre que además de la existencia de un cuerpo biológico, anatómico, existe un cuerpo aparte, otro cuerpo, un cuerpo hecho de representaciones, ¿sí? Bueno, y esta es la idea del puente lingüístico. Es que algo que estaba en el ámbito de lo psíquico hace puente y se conecta con el cuerpo. Una palabra, una representación, va a parar el cuerpo y genera padecimiento. Yo les había puesto un ejemplo en el PDF que les pasé. A ver si lo encuentro. Bueno, en la histeria nos encontramos con sujetos que de un día al otro, así de la nada, así como por arte de magia, se despiertan con una parálisis en una de sus piernas o en la mitad de su cara, migrañas insoportables. Pueden llegar hasta pensar que están sufriendo de una ACV, ¿sí? Entonces, por eso les digo que el mecanismo de la represión en la histeria, si bien fracasa porque genera síntoma, es más exitoso que en el mecanismo de la neurosis obsesiva, porque es más difícil detectar la causa. Se despiertan con una parálisis en la pierna o en la mitad de su cara, migrañas insoportables, dolores estomacales, tos nerviosas, etcétera, etcétera. Y Freud dice, hay una frase de Freud que me encanta, que dice que hay algo que no se quiere saber y que se hace oír en el plano sintosomático. Sintosomático, soma de cuerpo. ¿Sí? ¿Me están escuchando o se cortó?
Sí, sí, se escucha bien. Claro. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, sí, todo bien. Denme un segundito. Bueno, y hay otra frase de Lacan que está espectacular porque también da cuenta, ¿por qué se me va para acá? Da cuenta de que el yo empeñado en ahorrarse el displacer de esa representación o de ese conflicto psíquico que se generó, empeñado en ahorrarse ese displacer, termina generando enfermedad, porque acude al mecanismo represivo y el mecanismo de la represión es el fracaso, retorna en forma de síntoma. Entonces Lacan lo que va a decir, me encanta esta frase, dice: uno cree que ha ganado, pero no sabe que lo que se gana de un lado se lo pierde del otro. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Sí, Pero sí. sin ir tan lejos, damos una definición freudiana del síntoma. Es una representación sustituta de la representación que se disoció de la conciencia. También Freud va a llamar al síntoma como una formación de compromiso. ¿Compromiso por qué? Volvamos. Bueno, no, igual todavía no demos esa idea de formación de compromiso porque todavía no tenemos la idea de la segunda tópica freudiana que es yo, ella y super yo. Dejémoslo ahí ahora. Pero bueno, el síntoma siempre es el testimonio de un conflicto psíquico a raíz del cual operó un mecanismo de defensa. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Bueno, en el PDF que les pasé, les doy un ejemplo de un puente lingüístico, ya que estamos en esta diapositiva del puente lingüístico. ¿Qué hice? Bueno, un ejemplo bastante ilustrativo de una paciente de Freud aquejada de histeria. En el análisis, esta paciente le dice a Freud que en un momento de su vida, su abuela le dijo algo, una representación, una palabra, que le cayó como una bofetada. ¿Sí? Le cayó como una bofetada. Fíjense cuál es el valor de la palabra o de la representación. La muchacha, empeñada en desalojar de su conciencia esas palabras que provenieron de la boca de su abuela y que ahora, en análisis con Freud, recuerda que le cayeron como una bofetada, han sido reprimidas de su conciencia, separadas a ese grupo psíquico segundo denominado inconsciente. Y el afecto o la carga afectiva que para ella han representado esas palabras, han sufrido el destino de la conversión histérica. ¿Sí? Conversión. Justamente ella acude a consulta con Freud. ¿Cómo? Se está por cortar, te va a quedar la lectura a la mitad. Volvemos. Corto y volvemos. Ahora no sé cómo salir de nuevo. Bueno. No, estoy eliminando a alguien de la sala en vez de salir de la sala. Esperen. Pará, porque